Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, en este jueves 4 de junio, todavía en cuarentena, pero con la esperanza que en algunos lugares ya se está aflojando. Estamos en este tiempo durante el año, un poco meditando la palabra de Dios, pero hoy en una fiesta especial que tendremos que aclarar y comentar. La fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso cambiamos el Evangelio y hablamos y leemos así en el Evangelio de Lucas. Nos dice así: cuando llegó la hora, se puso a la mesa en la última cena con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de mi pasión. Les aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes. Les digo que en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que no llegue el reino de Dios. Tomó pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo: esta es la copa de la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero cuidado, que la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. El Hijo del Hombre sigue el camino que se le ha fijado, pero ay de aquel que lo entrega. Y ellos comenzaron a preguntarse entre sí: ¿quién de ellos era el que iba a entregarlo? Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y que nos dice, como les decía, esta fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote. En realidad tengo que aclarar específicamente. ¿Por qué? Porque Jesús en vida nunca fue sacerdote, y mucho menos sumo sacerdote. Y uno dice: pero entonces esta fiesta, ¿cómo es? Claro, porque vamos a ver, siempre estamos hablando del sacerdocio de Jesús judío. A ver, ¿quiénes eran sacerdotes o son hasta hoy sacerdotes judíos? Los de la tribu de Leví. Por eso Juan Bautista sí era sacerdote, porque su padre era sacerdote, de la tribu de Leví. En cambio Jesús era de la tribu de David. Entonces no era sacerdote, ni fue nunca, ni quiso serlo. Y lo que es más, fueron los sacerdotes los que pidieron la muerte de Jesús. Y uno dice: ¿y entonces? Porque Jesús siempre fue un laico. Pero entonces, ¿por qué esto de sumo y eterno sacerdote? Que en realidad esto viene porque siempre más en esta fiesta se lee la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Y hay que verle el contexto en que lo dijo Pablo. ¿Por qué? Porque no quiso decir de Jesús. ¿Qué es lo que quiso decir? El tema con la carta a los hebreos es esta. Los hebreos eran los judíos, la comunidad de Israel, de los primeros cristianos. Pero ¿quiénes eran muchos de los primeros cristianos que se convirtieron a la fe? Eran sacerdotes judíos. Por ejemplo, tenemos el caso de Nicodemo. ¿Por qué está el nombre? Que era miembro del Sanedrín. ¿Y por qué está el nombre? Porque después se integró las comunidades de las primeras comunidades cristianas. Pero eso ¿qué quiero decir? Tanto para Nicodemo como tantos sacerdotes que empezaron a convertirse a la fe de Jesús, y sobre todo con la profundidad de la palabra de Dios, que conocían muy bien las Escrituras. Y desde allí es que descubrían que Jesús fue el Mesías. El Mesías sufriente. Pero ¿qué pasó con ellos, con esta comunidad en la que había muchos sacerdotes judíos?
fueron expulsados del templo. Fueron expulsados y marginados gravemente de todo su pueblo judío. Eran despreciados gravemente. ¿Y eso qué consecuencias trajo? Muy grave para ellos. Recuérdense que los sacerdotes judíos hasta hoy son casados con hijos. ¿Qué quiso decir esto de la marginación? Que fueron expulsados del templo con su mujer y sus hijos y que se quedaron sin trabajo, sin bienes, sin nada. Y lo que es más, rechazado por su misma comunidad. Entonces, aunque se armaron las comunidades cristianas, fueron comunidades gravemente perseguidas. Nos acordamos del martirio de Esteban y de cómo tuvieron hasta que huir de sus lugares, porque eran gravemente despreciados. Eso llegó a un punto tan grave que por eso Pablo, en algún momento, con las otras comunidades de Antioquía, de Éfeso, hace una colecta para la comunidad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque vivían en una extrema pobreza por el desprecio, la persecución que había provocado con ellos. Tanto fue, se podría decir, el dolor de esta gente y del desprecio, que en un momento empiezan a dudar de su fe. ¿Por qué? Y porque somos humanos y la fe en Jesús le había traído para ellos todas las desgracias, toda la marginación, toda la humillación para ellos y para toda su familia. Por eso Pablo escribe esta carta a los hebreos. Y especialmente porque él también sabía muy bien como fariseo las Sagradas Escrituras y sabía muy bien la realidad que estaban sufriendo ellos como sacerdotes, que conociendo profundamente la Escritura fueron marginados y ahora habían roto, digamos, con su fe judía. Y entonces Pablo les explica que en realidad no era el sacerdocio que estaban viviendo antes como judíos el verdadero sacerdocio. ¿Por qué? Porque el verdadero sacerdocio era del Espíritu. Por eso el verdadero sacerdote, sumo sacerdote, no era el hombre elegido como hacían ellos. No, era el Espíritu de Jesús. Y entonces el verdadero y sumo y eterno sacerdote era Jesús. Por supuesto que lo hacía, digamos, como prefiguración, ¿no? Pero explicaba a través de las Escrituras cómo lo humano, por ejemplo, los sumos sacerdotes judíos necesitaban hacer un sacrificio primero por ellos y después por el pueblo. En cambio, decía San Pablo, ahora ya no necesitan más, porque Jesús hizo su sacrificio eterno, porque es el Hijo de Dios, el Dios con nosotros, y Él es el verdadero sumo y eterno sacerdote, para darles esa confianza que el verdadero sacerdocio era este otro, no el anterior, y que entonces no dudaran de su fe. Yo sé que eso quedó en la iglesia, y quedó, digamos, esa imagen de Pablo, de que Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Y más les digo, esta fiesta se puso en 1973, creo que a pedido de las oblatas de Cristo sacerdote, y que después los liturgos la aceptaron. Pero en realidad, como quiero decir, como hecho concreto de Jesús, nunca fue. Es una imagen que presenta Pablo a la carta a los hebreos. Sobre todo porque todo esto se habló mucho en el Concilio Vaticano II, en donde se aclaró muy bien que el verdadero sacerdocio es el del bautismo. Desde el bautismo somos sacerdote, profeta y rey. Y uno dice, ¿por qué? Porque todos tenemos el sacerdocio que se llama común. Nosotros somos un sacerdocio ministerial, o sea, para el servicio, para una tarea. Pero todos los bautizados son hijos de Dios y tienen el sacerdocio de Cristo. Por eso también en la carta de Pedro dice, somos pueblo santo consagrado a Dios, el pueblo. Y es cierto. Y uno dice, pero no, pero los sacerdotes son... Algunas veces nos idolatran y después cuando algún sacerdote cae, nos hunden en el abismo. Y así no puede ser, porque nosotros no tenemos que creer en los curas, tenemos que creer en Jesús y la Virgen. A ver, porque nosotros somos humanos. Por eso yo desde el corazón le tendría que decir a todos ustedes. ¿Y qué le diría? Que por ese mero hecho de ser también un cura, nadie va a pedirme,
así lo espero, que deje yo de ser un hombre humano, humanamente frágil, como todos, humanamente libre, como algunos, humanamente suyo. Por ese mero hecho de ser también un cura, nadie va a pedirme que deje de tener yo mis amores, la ternura de los niños, por ejemplo, una música, una canción, un atardecer compartido, un buen mate, la pampa de mi pueblo donde la tierra se estira para llegar al cielo, mi patria grande, Latinoamérica. Los indígenas mayas en la selva, las mujeres amamantando en los ranchos, las tortillas tostadas y el humo del comal. La armonía de los indígenas en la selva amazónica. Las mujeres pobres en los barrios pobres, las campesinas en la montaña, abandonadas con muchos hijos, que viven de milagros. Los lincheras en los hornos de ladrillo, que amasan el barro al que volveremos todos. Los discapacitados, los down, que son el regalo que Dios hace a hombres y mujeres para que no olviden la ternura. Jesús y la Virgen. Por ese mero hecho nadie va a pedirme que ponga piedras en esta honda cavidad del pecho. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.